Hola, hola, hola a todas, ¿cómo están? Espero que todas estemos bien. Jodesh Tov Borah. Nada más me olvidé el Naví, un minuto. Ahora sí, hoy que Baruch Hashem estamos en Rosh Chodesh Adar, Rosh Chodesh, ojalá, Rosh Chodesh Av. Quería nada más, antes de que empecemos con la clase de Naví, primero desearles a todas que todas tengamos Jodesh Tov Borah, y después también comentar que hoy, como dijimos en la clase de la Parashá, es el aniversario del fallecimiento de Aarón Cohen, que siendo el único que la Torá habla sobre el día de su fallecimiento. Nosotros el viernes dijimos que básicamente para hacer así en un solo renglón, en una sola frase, un resumen de todo lo que dijimos de la Parashá, básicamente la vida de Aarón Cohen fue una vida muy dedicada hacia el amor al prójimo, y no nada más en una parte teórica, sino en una parte de amor al prójimo indiscriminadamente, es decir, sin ninguna condición, sin ninguna pensamiento, si me conviene, si no me conviene, si no adraba. De Aarón aprendimos Oev Shalom, Berodev Shalom, Oev Tabriot, Umekarnan la Torah, que era una persona que no nada más se conformaba en amar la paz. A lo mejor muchas de nosotras nos gusta la paz porque es un estado de comodidad y porque está bonito llevarse bien con todo el mundo, pero él no se conformaba con eso, sino que él buscaba la paz y la perseguía la paz, incluso si tenía que utilizar algún tipo de medio que a lo mejor no era tan kasher, él sacrificó su propio lama y sacrificó su propio estatus religioso con tal de conseguir la paz. Y como dijimos en la parashá de la semana, lo que habíamos estudiado, que el Midrash trae y que la Gemara trae y que Rabbi Obadiah mi Bartenura también trae en relación a la Mishnah en Pirkei Avot, que dice Hillel Omer, Eve mitalmidav shel Aarón. Hillel dice, sé como los alumnos de Aarón, Oev Shalom, Berodev Shalom, cómo se persigue la paz se persigue haciendo cosas, aunque a veces esas cosas parece que no son tan kasher como él hacía, que él iba con, si sabía que una pareja estaba medio distanciada, iba con una parte de la pareja y le decía, no sabes qué mal está tu ex, está muy triste, ya no puede vivir sin ti, y así hacía con ambas partes, y en las dos situaciones lograba hacer shalom. Y lo mismo con dos amigos que se llevaban mal, él los juntaba, se hacía amigo de un rayá, filu, y esa compromiso de amor y de humanidad que tenía Aarón, comprometía a la otra persona y cambiaba y hacía teshuvá. Entonces tratamos de explicar diferentes versiones, cuál es el único motivo por el cual el día del aniversario de Aarón Cohen, que es el día de hoy, Rosh Chodesh Av, es el único que figura dentro de la Torá, porque la única forma que nosotros podamos traer al Mashiach es cuando nosotros nos copiemos de Aarón y hagamos esa situación de Abat Israel indiscriminadamente, sin fijarnos si este Yehudí es religioso, si no es religioso, si qué kashrut come, qué minagim tiene, si se usa chichita afuera, si usa chichita adentro, si tarda mucho en la tefilá, si no tarda, como habíamos hablado en la parashá de Balak, me parece, que es lo que los jajamim nos enseñan a nosotros, que la obligación de nosotros es querernos a nosotros, porque somos Gele que lo mal, porque tenemos un pedacito de Hashem, sin ninguna distinción si somos religiosos o no somos religiosos, somos todos Yehudim, somos todos un pedacito de Hashem. Bueno, por eso no sé si se acostumbra a prender una vela. Generalmente se acostumbran a prender velas en el día del aniversario del fallecimiento de alguien. Supongo que no hace mal que se haga. Lo que sí es súper importante es que todas las que besaron Shahrit, que hayan dicho Yalebe Abó, y si no, que repitan la Midá, porque el Yalebe Abó de un Yehudí es muy, muy importante para Hashem y no está completo
toda la tfilá de Shachrit del mundo, si ese Yehudí dijo Shachrit y se olvidó de decir el Ya'aleh Beyabot, tiene que repetirlo, afilu, las mujeres. Y las que no tuvieron oportunidad de decir Shachrit y van a decir Minjá, que no se les olvide decir en Minjá el Ya'aleh Beyabot. Y a partir de hoy, que se acostumbran a hacer algunas alajot para la gente sefaradí, el día de hoy, por ser Rosh Hodesh, se permite comer carne, porque Rosh Hodesh es un día especial, y para los Ashkenazim, que incluyeron dentro de los simanim de Abelut a partir del día de hoy, pues ya no se come de carne, y los Ashkenazim ya a partir de hoy empiezan de cosas de Abelut, como los sefaradim hacemos a partir de Shavua Shehalbo. Creo que la rasurada y eso también es a partir de hoy también para los sefaradim, aunque los ashkenazim ya lo empezaron desde el 17 de Tammuz. Antes de seguir con la clase de Naví, ya que hoy es Rosh Hodesh y hay un inyan de decir algo, meinyaná de Yomá, sobre el tema, sobre el día en el que uno está viviendo, yo la verdad, hasta en Shabbat creía que la expresión de la Gemara de que Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha, desde que empieza el mes de Adar se aumenta la alegría y que desde empieza el mes de Ab se disminuye la alegría. Yo pensé, no sé por qué, toda la vida pensé que el orden en el que está escrito la Gemara en Masejet Ta'anit es que Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha, que Shem Shenichnas Adar, Marvin Besimcha, Mishenichnas Ab Mematim Besimcha. Que así como cuando empieza el mes de Adar se aumenta la alegría, así cuando se empieza el mes de Ab se disminuye la alegría. Así yo pensaba, hasta que lo dije en mi casa, y mi hijo, el más chico, me dijo que la Gemara en Masejet Ta'anit no utiliza ese orden. La Gemara utiliza el orden a la inversa. Que Shem, Shenichnas Ab Mematim Besimcha, así como cuando empieza el mes de Adar se disminuye en alegría, que Shenichnas Adar, Marvin Besimcha, así como empieza a dar, se aumenta la alegría. Y la verdad es que es un poco que llama la atención, porque Jajamim, primero, ¿por qué se hace esta comparación? Y segundo, ¿por qué la comparación es con malo, digamos, del lado negativo, así como cuando empieza el mes de Av, se disminuye en alegría? Ese tiene que ser un pensamiento que nos mueva a nosotros, de que pensar en el mes de Adar se aumenta en alegría. Y estuve haciendo un poquito una investigación sobre esto, y la verdad es muy, muy interesante cómo Jajamim en su enfoque tan hermoso y tan a largo plazo y tan grande que tienen los Jajamim para interpretar las cosas de la Gemara, nos enseñan ellos a nosotros diferente. Entonces vamos a ir a Pshat. Rashi dice que en Adar lo que pasó en Ab es la destrucción del Betamigdash, y lo que pasó en Adar es el presagio de un Betamigdash, porque en el mes de Adar la Torah que dice que se empezaba la costumbre, la mitzvah de Mahachita Shekel, lo de recolectar dinero, de que cada persona donaba un dinero. ¿En qué mes era? En el mes de Adar, y ese dinero se usaba para comprar animales que se usaban para hacer sacrificios colectivos de todo, el Korbanat Tamid, los Korbanot de Musaf. ¿Eso de dónde se sacaba el dinero para comprar esos animales? De las donaciones de la gente. Y la donación básica era en el mes de Adar, y la primer fiesta importante que pasaba en el calendario judío, que todo el mundo iba a la ciudad de Yerushalayim, es en el mes de Pesach, en el mes de Nisan, que es un mes posterior al mes de Adar. Entonces es una akbala. En Adar se construye de alguna forma el Betamigdash, y en Ab se destruyó el Betamigdash. Pero hay a lo mejor un pensamiento un poquito más a largo, ¿cómo se dice? Un poquito más profundo, que podemos profundizar, y eso quisiera nada más compartir para que ya sigamos en nuestra clase de Naví de siempre, que es: uno tiene que reflexionar las cosas que pasan en la vida de la persona. Y nuestra Torah Kedoshá, nuestro Tanaj, nuestra Gemara, no es un libro de historia, no es una cosa para nada más recordar las cosas y decir, oh, qué nice, qué lindo que pasó esto en la historia, sino es para tomar un aprendizaje y una moraleja para nosotros mismos. ¿Qué pasó en Purim? En Purim hubo un alejamiento del pueblo de Israel con Hashem, que Hashem, con su infinita paciencia,
estuvo esperando, los Yehudim cuando se destruye el Bet HaMikdash, 69 años anterior a la historia de Purim. Por eso dicen Jajamín de que por eso Hashverosh estaba tan contento e hizo una fiesta al tercer año de su reinado, porque según él, los cálculos, según lo que él pensaba, que Hashverosh pensaba, los Yehudim en ese momento ya estaban en el año 70, y Hashem dijo que el exilio iba a durar 70 años. Entonces, como él vio que ya se cumplió el año 70 y que Hashem no redimió al pueblo de Israel y no los mandó a Israel otra vez, dijo, Hashem se olvidó de los Yehudim. Entonces, bueno, obviamente fue un error de cálculo, y este error de cálculo produjo que él haga una fiesta, y en esta fiesta él utilice los kelim, los utensilios del Bet HaMikdash, y los Yehudim participaron en esta fiesta, Nehenu de esta fiesta, pero bueno, no es un haram tan grande, no es un pecado tan grande disfrutar de una fiesta. Sí estuvo muy mal, porque cómo se viste él con ropas del Kohen Gadol y su esposa también, y utiliza utensilios del Bet HaMikdash y los Yehudim están ahí festejando en lugar de estar ahí. Si vamos a decir que se sentían obligados porque es una ley del país y no está bien, y qué va a decir la gente, digamos, cualquier motivo que nosotros podamos decir, por lo menos que vayan y que pongan cara de tristeza o que lloren, pero la Gemara lo que dice es que Nehenu mi seudato, ¿sí? Fue una aná, tuvieron placer, disfrutaron, y eso fue sumado a que se aposternaron frente al Tselem de Nebuchadnezzar. Entonces se juntaron varias cosas y Hashem determinó que tenía que haber una gezerá, ¿cómo se dice? Un decreto de que Amán asuste al pueblo de Israel. Pero ese no fue el único motivo en el cual Jajamim encontraron que fue un motivo de ese susto tan grande que sufrió el pueblo de Israel. Había otro motivo más, y el otro motivo más se lo dijo abiertamente a Amán, a Hashverosh. Yeshno am echad, mefuzar unforat bein ha'amim. Hay un pueblo que está separado, que está disperso entre todos los pueblos. Y ahí explica Rashi, y cada vez buscan un motivo para no trabajar. Una vez por semana dicen que es Shabbat, que no pueden trabajar en Shabbat, y después tienen una Rosh Hashanah, y después viene Kippur, y después viene Sukkot. A cada rato tienen alguna fiesta que no pueden trabajar. Y afilo hasta el día de hoy, y es goim, I'm gonna speak in English, my English is very helpful. Once a time, I have a homemade, she said the same. You, the Jewish, all the time you have parties. Oh, this party, all the time. Ese es el pensamiento que ellos tienen de nosotros. Si supieran que las paris de nosotros son tan distintas a las paris de los que ellos tienen. Acá está la Morá Jessica. Hola, Morá. Si tú te acuerdas, en una ocasión cuando tomamos la licenciatura en educación juntas, hace mucha historia, las maestras de la hebraica nos querían dejar tarea para Hol HaMoed, no sé si te acuerdas, y nosotras le decíamos, no podemos hacer tarea en Hol HaMoed. Y algunas Yehudiot que lamentablemente no conocen, no tenían acceso a la información, decían, pero ¿cómo acá en el calendario de la hebraica me figura como que si son vacaciones? Entonces, bueno, para el calendario de la hebraica figuraba que son vacaciones, pero le metes que no eran vacaciones. Las fiestas de nosotros, los paris de nosotros, nuestro Rosh Hashanah, nuestro Sukkot, nuestro Pesach, son momentos no nada más que en la cocina requieren de mucho horario de trabajo, sino que Mibhinat Pnimit hay un trabajo muy interno de nosotros en esas paris. Pero bueno, todo esto es porque básicamente hubieron dos motivos de Purim, de la amenaza esa de destrucción al pueblo de Israel. Es motivo número uno, ese alejamiento que hubo en los corazones de los Yehudim, pensando, Hashem se olvidó de nosotros, ya caducó el tiempo, y ya está, ya no va a haber nunca más un Bet HaMikdash, entonces ya podemos ir a la fiesta de Ahashverosh, y podemos comer de la seudá de él, y podemos tener aná de los Kelim, porque igual ya no va a haber más. Hashem se olvidó de nosotros, y este pensamiento de que Hashem se olvidó de nosotros
hay Haftarot de Zeharia y de diferentes Nevi'im que se leen en los Shabbatot, en el cual los Yehudim repitieron esta idea. Hashem se olvidó de nosotros. Y a partir de que Hashem se olvidó de nosotros, ese es Ben Adam Lamakom, eso es lo de nosotros, Clapé a Kadosh Baruj Hu, pero también había un Perú, había Yeshnoa Mejad Mefurad, Mefuzar un Forad, separado y disperso entre nosotros mismos. No nos llevábamos bien entre nosotros mismos. Y Baruch Hashem, la takaná de eso fue las mitzvot que recibimos en Purim, Mishloach Manot, Matanot Le'evionim, son todas mitzvot que unen, que nos amarran a nosotros, y esos hicieron una takaná. Y en relación a la segunda cosa, que es lo de que Hashem se olvidó de nosotros y ya no nos quiere más, vinieron los Jajamim y nos dijeron que Emu Bekibelú, los Yudim recibieron la Torá otra vez y ahora la recibieron con alegría, y ahora entendieron los Yudim qué importante es el vínculo que tenemos que tener con Hashem, y que Hashem nunca se olvida de nosotros. Y este segundo Matán Torá que el pueblo de Israel recibió por segunda vez es el de Purim, es el que los Jajamim dicen es el que perdura, es el que dura, hasta el punto que los Jajamim dicen que pronto, Besat Hashem, cuando venga el Mashiach, a lo mejor, no sé si Mamash va a ser así, yo no creo que Mamash es la traducción literal, todas las fiestas se van a anular y Purim no se va a anular. Yo no creo que ninguna fiesta se vaya a anular, porque todas las fiestas son un vínculo especial y una expresión diferente de amor que Hashem tiene con nosotros. Pero bueno, eso es la idea de Purim. Pero para poder llegar a Purim, la Gemara decide que primero tenemos que evaluar qué fue lo que nos alejó del Bet HaMikdash. Por eso la Gemara empieza que Shem Shemishenichnas Ab Memaatim Besimcha, Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. Si tú quieres buscar el motivo por el cual tuvimos el zhut de volver a tener un Purim, tienes que analizar por qué tuvimos el no zhut, al revés, en el antónimo de perder el Bet HaMikdash. ¿Cuáles son las sibot? ¿Cuáles son los motivos en el cual hoy no tenemos Bet HaMikdash? Y son muy parecidos los motivos que hoy no tenemos Bet HaMikdash a los motivos que Bismanó en Purim parecería que hubiera habido una aniquilación total, completa y absoluta del pueblo de Israel, y Baruch Hashem así no fue, y se remedió eso. ¿Cómo se remedió? Sabiendo en primer término de que tenemos que hacerle caso a lo que Mordejai y Esther nos dijo, que tenemos que unirnos, que tenemos que hacer teshuvá. Y el emete es de que apenas Mordejai se entera lo que está pasando, 11 meses antes que realmente suceda la supuesta aniquilación del pueblo de Israel, ya el pueblo de Israel asumió su responsabilidad a nivel grupal, a nivel comunidad, a nivel grupo humano de Yehudim, y 11 meses antes, que fue cuando fue Pesach, que Esther dijo, Tzumu alay, hagamos un ayuno, todos, yo también voy a ayunar y voy a ir con el rey, y 11 meses antes el pueblo de Israel logró mejorar ese cambio de actitud, y todos los Yehudim se unieron otra vez para volver a ser el pueblo de Israel. Ya no eran el argumento que utilizó Amán de que hay un pueblo ahí tirado, que cada quien tira para otro lado, que cada quien come de otro eksher, que cada quien politiza Ashkenazim, Sefaradim, Litaim, Hasidim, Shamis, Halevis, de esta escuela, de la otra escuela, kipá de este tamaño, kipá del otro tamaño, kipá sin borde, kipá con borde, kipá de dibujito, kipá sin dibujito. No había esa politización, había una unión global y generalizada, y gracias a esa unión se logró esa geulá, y así tiene que ser el pensamiento que nosotros tenemos que tener, clapé la destrucción del Bet HaMikdash, que el motivo del segundo Bet HaMikdash, como ya lo habrán escuchado en todas las clases que habrán escuchado, es que del segundo Bet HaMikdash hay muchos motivos, no hay un solo motivo, pero bueno, el motivo básico que la Gemara trae es el motivo de Sinat Hinam, y que podamos nosotros poder remediar ese motivo de que tengamos una Abat Hinam como tenía Aarón a Cohen, sin necesidad de hacer tanto Heshbonot, si me conviene, si no me conviene, si a este lo tengo que querer, si no lo tengo que querer. Tenemos que querernos todos con todos y ayudarnos todos con todos y tener un vínculo todos con todos. Justamente hoy escuché
una plática de un rab que se llama Horowitz, que él había sido, creo que fue contratado en algún momento de su vida, no entendí bien, porque no entré al principio de la, bueno, sí entré al principio de la plática, pero miré que había gente que ya lo conocía a él desde antes, que él vivió en Chile, y él comentó su experiencia en Chile. Ustedes saben que Chile, me imagino que todos saben dónde queda Chile, ¿no? Como me pasó a mí cuando viajé a estudiar hace muchísimos años a Israel, que mucha gente me preguntaba si Buenos Aires es la capital de Brasil. Espero que todas nosotras sepamos abiertamente. Chile, bueno, yo conozco, digamos, no conozco Chile, pero sé un poquito más de Chile a lo mejor que de ustedes, porque bueno, vengo de Argentina y Chile es el país limítrofe del lado oeste de Argentina. Pero Chile, no sé por qué, es uno de los países más desarrollados de América Latina. Creo que a nivel educativo tiene la mejor universidad. Creo que la Universidad Católica de Chile, de Santiago, la Universidad Notrit, de ahí, que no sé por qué se llama Notrit, porque creo que es laica, pero bueno, creo que está en el ranking de una de las mejores del mundo. Tienen un alto nivel educativo. No sé qué pasó en Chile, que el nivel de Yahadut no está tan desarrollado como Baruch Hashem tuvo Berajá Argentina o Brasil, o qué otro país hay por ahí. No, nada más. Argentina y Brasil, que son los países que más Yahadut Haredit tiene en América Latina de abajo, en América del Sur. Chile, no sé, parece que se estancó un poco en eso, lo voy a dar por qué. Y él parece que trabajó ahí en una escuela donde uno de los retos básicos que él tenía es esa anexo, ese poder heterogéneo de poder unir gente que no era tan datí con gente más datí. Y él contó un poquito de su experiencia en relación a eso. Y bueno, como nosotros, Bijlal, en la educación de hoy en diferentes países del mundo tenemos que hacer lo mismo. Pero él dijo algo muy fuerte, y él dijo de que el ejemplo de educación más grande que trae en la Torá es cuando Hashem habla sobre Abraham Avinu y dice, Leman, Leman, Asher Yetzabet, Banabet, Beitor Alejet Aharay. Que Hashem escoge a Abraham Avinu como patriarca del pueblo de Israel porque Hashem sabe que Abraham Avinu se va a ocupar de transmitir sus enseñanzas a todas las generaciones a futuro. Y Abraham Avinu, que le podemos nombrar, a lo mejor no lo conocemos como un educador, pero Abraham Avinu, Zahá, tuvo el mérito de tener el nombre de educador porque era Ish HaChesed, era una persona buena, era una persona que se ocupaba de la gente sin importar si sabía, si no sabía. Él se dedicó a Kiruv, él se dedicó a eso que hoy está tan de moda y que durante tantos años el mundo religioso se le olvidó ese detalle, de que la gente que Baruch Hashem tenemos acceso a la Torá, tenemos una responsabilidad comunitaria de abrir ese conocimiento hacia otra gente y no tener la menor sospecha que si nosotros vamos a acercarnos a otro yudí que no sabe, nos va a contaminar, nos va a intoxicar. Adraba, la obligación de nosotros hoy como pueblo de Israel es acercar a más y más gente que conozca de las necesidades físicas de la otra. Dice aquí que mi internet no está muy bueno. ¿No me oyen bien? Sí, sí se oye. Se bloqueó tantito, pues ya se oye. Ah, Baruch Hashem. Avisen. La expresión de amor, obviamente que lo primero que uno se tiene que ocupar es básico, por eso para la Torá están... Me parece que se está volviendo a bloquear varias veces. ¿Perdón? Se está bloqueando varias veces. No sé, ¿a las demás también se les bloquea? Sí, se bloquea. Sí, se bloqueó. Sí, sí. Bueno. Espérenme, voy a encontrar a dónde estamos. A ver, ya así nos vamos directamente y ya me ven bien.
digo, ¿me escucho? Ahora sí, perdón. Entonces, bueno, para terminar la idea es la obligación, el compromiso que nosotros tenemos de hacernos con nosotros sin ninguna restricción, sin ningún pensamiento de menos, porque Abraham Avinu, que era Elisha Gesed, que disfrutó, el pueblo de Israel existe hoy en día y todavía seguimos alimentándonos de ese sehut que tuvo Abraham Avinu, no nada más por la quedad, sino por todos los misionot que él tuvo. Él fue el educador, porque él fue el Ish Gesed, fue la persona que se ocupó que otros Yehudim se acercaran a Hashem, como todas ustedes saben, de que él invitaba a todo el mundo a comer a la casa, y después les decía, y les hablaba de Hashem, hasta que la misma Torah dice, Beta Nefesh Asherazu Bejarán. Bueno, ese es nada más lo chiquitito que yo quería que hablemos antes en relación a que Mina Shamayim hoy tocó, que es Rosh Chodesh Av, y que es un mes que lamentablemente hasta este año ha sido un mes de tristeza, un mes en el cual Mematim, es otro punto también importante, no dice los Jajamín que no se hay que estar contentos, sino Mematim se disminuye en alegría, porque el estado de alegría que tiene que tener una persona es básico para poder cumplir Torah y Mitzvot todo el tiempo. Entonces Mematim es, y nada más es los primeros 10 días del mes, más o menos 9 días y medio, mediodía del viernes posterior a Tisha B'Av. Ojalá, Besat Hashem, este año no se necesite, pero Bejol Ofen es hasta el mediodía del viernes y después ya se recupera toda esa alegría para prepararnos para 15 días tenemos después para el mes de Elul y Tishrei, Bejule. Ok, retomamos en nuestra clase de Naví. Nosotros hablamos la última vez sobre cuando se divide la Melujá, estamos en Melahim Aleph, Perek Yud Aleph, Yud Bet, y estábamos nosotros hablando de que el pueblo de Israel pasa un proceso de transición triste, malo. Se suponía que el pueblo de Israel tenía que haber seguido bajo el reinado de uno de los hijos de Shlomo Amelech, pero por causa de que ya hemos hablado antes y no vamos a repetir, Hashem decide que se parte la Melujá en 2 pedazos y 2 Shevatim se quedan bajo el mandato del Malchut Yehudá y el resto de los Shevatim se va con otro rey que en un principio hablamos mucho de él, era un Gibor Jail, era muy religioso, no nada más religioso era, sino que él era un canaí, era una persona que le importaba mucho, a reallá de que para él era tan importante el Bet HaMikdash y el servicio a Hashem, que ese fue el motivo que lo motivó a Jeroboam a confrontar al rey de Israel y decirle, lo que estás haciendo está mal, porque tú hiciste el palacio de Bat Paró en la mitad del camino, en el Bet Miló, en un lugar donde interrumpía el camino para ir a Jerusalén, para ir al Bet HaMikdash. Y eso lo que hiciste está muy mal, porque entonces eso implica que los Yehudim tengan que dar como toda una vuelta para poder ir al Bet HaMikdash, y habían Yehudim que por culpa de eso decían, ya no voy a ir porque es mucho camino. Y ese reclamo estuvo muy bien de su parte. Lo que no estuvo bien de su parte es la forma en que se la dijo. Le reprochó a Shlomo Amelech delante de todos, lo hizo pasar vergüenza, hizo una cosa que no se debe de hacer, no se puede hacer pasar vergüenza a nadie, mucho menos al rey de Israel, y mucho menos si ese rey es Shlomo Amelech, un tzadik tan grande. Entonces, a mí me encontraron que una misma cosa a veces puede ser buena, pero en la forma en la que uno lo dice, la hace malo. Entonces los jajamim
dicen, gracias a que él zahá la meluja, gracias a que él tuvo el mérito de ser rey del pueblo de Israel, gracias a que reprochó a Shlomo, porque quiere decir que le importaba, y gracias a que perdió el mérito de ser un continuador del liderazgo del pueblo de Israel, gracias a la forma en que se la dijo. Muy, muy fuerte eso, hay que saber los cómo, no nada más es importante de saber los qué, sino también es muy importante de el cómo. Pero bueno, hicimos también la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se llama este rey que continúa al rey Shlomo, se llama Rehabam, que él es el que empieza a esa separación, y cómo se llamó la primer mujer o la primer persona que asumió que el pueblo de Israel tiene el mérito de acceder a la tierra de Israel, Rahab. Y Rahab y Rehabam tienen nombres bastante parecidos, y después dijimos que Rehabam de ella se casa al final con Yoshua, y tienen 8 Neviim, y dentro de esos 8 Neviim, uno de los Neviim es el Naví Yirmiyahu, Jeremías, que es el que lamentablemente tiene que vivir todo el proceso de la destrucción del primer Bet HaMikdash. Él acompaña a los Yehudim en todo el proceso del exilio, etcétera, etcétera. Bueno, creo que nosotros nos quedamos más o menos ahí. Lo que queríamos hablar hoy es un poquito de la personalidad de Jeroboam y del cuidado que nosotros tenemos que tener con nosotros mismos, y que por un lado Jeroboam es una persona descrita como un Talmid Jajam grandísimo. Me parece que eso lo dijimos la otra vez, cuando Jeroboam se encuentra con Ahijah Shiloni, con el Naví, todavía Shlomo estaba vivo, y él se encuentra con él en un sadé, en un camino, y Ahijah Shiloni toma una ropa nueva, y la parte en 12 pedazos, y le dice a Jeroboam, toma, de estos 12 pedazos, toma 10 pedazos, porque estos 10 retazos de la tela esta simbolizan que tú vas a ser rey de 10 Shevatim. Y le aclara y le dice cuáles son las condiciones para que él pueda ser un rey, pero si Hashem lo eligió a Jeroboam como rey, quiere decir que Jeroboam tenía esas condiciones para ser un buen rey, porque Hashem lo está eligiendo, eso es muy importante. Jeroboam no se puso solo como otros reyes que vamos a estudiar, que entraban, asesinaban, mataban y se ponían como reyes. No, a Jeroboam Hashem lo escoge como rey, es decir, que Jeroboam tenía todo el prototipo y todo el potencial para poder ser un rey excelente. Y Hashem le advierte y le dice, tú puedes ser un rey, Kol Zman, todo el tiempo que tú sigas mi lineamiento, y que seas un rey, Vejol Asher Teaben Afsheja, tienes que ser un rey primero, un rey contigo mismo, tienes que ser una persona que tenga autocontrol y autodominio, como ya hablamos lo que es el Malhut y la Sefirá de Malhut, etcétera, etcétera, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Y yo nada más, lo único que sí te quiero decir, Jeroboam, es que tú puedes disfrutar de lo bonito de ser el líder y de tener el zhut tan grande de ser el líder del pueblo de Israel, pero por un tiempo determinado. Esto no va a ser toda la vida, porque sí, toda la vida te tengo que reconocer que el que va a ser el líder del pueblo de Israel y el que se va a quedar como Mashiach es Mashiach ben David, pero tú puedes ser parte del proceso de ayuda, y en verdad la tirada de Boreolam era eso, de que así como hay un Mashiach ben David, exista un Mashiach ben Yosef, que es lo que va a ser, y así como hay un Malhut ben David, haya un Malhut bet de Yosef, y que realmente la mayoría de los reyes que estuvieron en el Malhut de Israel fueron reyes que venían o del Shevet de Efraín o del Shevet de Menashe. Cuando Besat Hashem lleguemos podemos hacer una lista y van a ver que el porcentaje mayoritario de los reyes eran de estos Shevatim, que era lo que Hashem quería. Al final no resultó, que nada más duró 36 años, se estiró un poquito más porque uno de los reyes de Yehudá, que se llamaba Asa, que lo vimos ayer en Jobot Alevavot, se equivoca y no confía en Hashem de manera plena. El Jobot Alevavot trae el motivo de que trae Divrei Yamim, que él, como se había enfermado de los pies, en lugar de acudir a Hashem como autoridad máxima, se equivocó y se fue a los médicos como autoridad máxima. Y en Melahim se entiende que no fue ese el motivo, sino que él se puso muy nervioso cuando sintió un ataque de unos goim, de unos pueblos que lo iban a atacar. Entonces rápido fue y sacó dinero del Bet HaMikdash y de otros tesoros para darle shohat, para darle cohecho a otros países que lo ayuden, y eso Hashem lo consideró
una falta de emuná. No porque no hay que hacer el ishtadlut, una persona tiene que hacer los medios físicos y naturales, pero no considerar de darle tanta autoridad a esa ayuda. La ayuda es de Hashem y buscar los otros medios como apoyos también, que es muy correcto y que así hay que hacer. Bueno, pero eso también lo reforzamos ayer en Jobot, ¿sí? Cuando nosotros entendemos de que Ahiá Shiloni va y tiene esa conversación con Yerobam ben Nebat, la verdad es de que él tenía todo el potencial para ser un tzadik y poder gobernar él a un cierto tipo de gente y Malhut Yehudá a otro cierto tipo de gente, y entre ambos poder hacer una cosa muy, muy importante. Pero Yerobam se va a equivocar y va a desaprovechar esa oportunidad tan grande que Boreolam le da, y vamos a ver ahora y vamos a tratar de analizar el porqué. Y el motivo físico, el gorem, vamos a decir, el factor que provocó esas divisiones, que el pueblo de Israel se acerca a Rehabam y le dice, te queremos pedir que bajes los impuestos, y Rehabam se equivoca grueso, y en lugar de hacerle caso al consejo que le dan los sabios que habían trabajado con su papá, que es que les dijo, tú baja la cabeza, acepta las peticiones del pueblo, cuando tú logres hacer un vínculo afectivo con el pueblo, de a poquito vas a poder ir subiendo los impuestos. No importa si ahora vas a perder dinero, lo importante es que tengas al pueblo de tu lado y que haya una conexión afectiva con el pueblo, y después tú vas a poder ir subiendo los impuestos de a poco. Y a una persona novata, cuando tiene el poder al principio en sus manos, y el poder lo que hace con la persona es que lo enceguece, y aparte que lo enceguece, que le da mucho miedo. Y una persona cuando tiene miedo hace cosas que a veces no las haría si no fuera que no tuviera miedo. Y él es un rey novato y no tiene la capacidad espiritual de su papá. Y todas las personas que son hijos de gente poderosa o de gente importante, me imagino yo, que cargan un poco con ese paquete de decir, yo quiero ser igual que como fue mi papá, o quiero ser así lo mejor que como fue mi papá. Y a veces es difícil porque a veces los que son líderes muy fuertes eclipsan, y es muy difícil poder llegarle a algo parecido a lo que fue el antecesor de él. Hace caso a sus amigos, que la Naví los llama Yeladim, que no eran ningunos Yeladim, no eran niños, pero tenían cerebro de niños y tenían midot de niños, sin despreciar Hasu Shalom a los niños, que son lo mejor que existe en el mundo. Me refiero a nivel cognitivo y a nivel de adquisición de Torah, porque los niños no tienen una obligación de cumplir Torah. Ellos tenían Torah como niños, quiere decir no tenían Torah. Le hace caso a sus amigos, y sus amigos le dicen, no, tú estás iniciando un proceso de liderazgo, tú tienes que demostrarle a todo el mundo de que tú eres muy fuerte. Entonces contéstale al pueblo, mi papá les daba poquitos, mi papá los trataba mal con los impuestos, yo les voy a dar todavía más impuestos. Y eso generó, ese fue el Gorem Hitzoní, como ayer vimos en Jobot Alevavot, que hay Gormim Hitzonim, hay factores que aparentan que por eso fue. Pero en verdad esto no fue, esto fue algo que Hashem ya lo tenía preparado desde antes, que la Filu ya dijimos desde cuándo lo tenía preparado desde que David Amela se equivoca y le dice a Mefiboshet que la mitad de su dinero la tiene que compartir con Tzibá, y Hashem sale una voz en el Shamayim y dice, estás partiendo algo injusto, a ti también se te va a partir una situación. Pero bueno, ya esto ya lo dijimos en todos lados. Ahora lo que queremos seguir es en qué lugares donde se hace la partición esta, y el Naví cuenta en dónde es. Bueno, primero, Rehabam quiere mostrar su poderío, entonces manda a la gente a cobrar esos impuestos, y la reacción que tiene el pueblo de Israel, voy a leer en el Perek Yudbet Pasuk Tetzain, Vayar Kol Israel y lo llama Melech, y cuando vio el pueblo que él no escuchó esa petición, agarran y dicen, Malanu Helek de David, nosotros no tenemos nada que ver con David. Y el Naví, aquí la Gemara dice, ¿qué quiere decir esto?
no, porque dice así, Malanu Helek de David Belona Jalabe Benishai, tampoco queremos tener nada que ver con Benishai, Leo aleja Israel, vete a sus casas, cada quien se vaya a sus casas. Dice la Gemara, no, el Midrash dice sobre esto, que aquí Ebené Israel, Atidim, Amara, Tana Rabbi Shimon Bar Yochai, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, amarlo a Kadosh Baruj Hu, en su momento, cuando Hashem le dijo a Shemuel, que no se sienta mal, que cuando el pueblo de Israel está pidiendo un rey, no es lo timasu, kimotimasu, no es que a ti te están despreciando. Cuando Shemuel se sintió muy mal, dijo, ¿cómo? No quieren que Hashem sea rey, sino que Hashem interpretó que era con él. Hashem le dice en ese momento que Bnei Israel atidim bimos, el pueblo de Israel en un futuro va a despreciar, le va a dar asco. La verdad, la palabra limos se va a asquear de tres cosas. Bemalchut Shamaim, que hay que cumplir Torah y Mitzvot todo el tiempo. Bemalchut Bet David, en el reinado de Bet David, Ubebinyan Bet Hamikdash, y en la construcción del Bet Hamikdash. Ematai, ¿cuándo fue esto? Entonces aquí dice, Biemer Rehabam, en el momento del rey Rehabam, cuando acá el Pasuk dice, Vayar, Kol Israel, etcétera, etcétera, y dice, Malanu Helek Be David, ¿y para qué extiende tanto el Pasuk? Dice, Malanu Helek Be David, ¿qué tenemos nosotros en la parte de David? Y no queremos también tener parte con el hijo de Ishai, y la tercera cosa, Leo aleja Israel, vete a tu casa Israel. ¿Para qué? Tanto Arihut de, como dice aquí, Helek Be David, Nahalabe Benishai, y Leo aleja Israel tanto. Entonces dice Rabbi Shimon Bar Yochai, se refiere Zum Malchut Shamayim. Ellos quisieron decir aquí, bueno, ahora que Baruch Hashem ya se murió Shlomo Amelech, y este hijo de Shlomo Amelech no nos entiende, tenemos ahora un argumento para sacarnos de encima, decir, Ein lanu Helek vemi sheyesh le David Helek. Nosotros no queremos ser parte de un rey, que ese rey todo el tiempo prioriza a Hashem frente a lo que él hace, que así fue David Amelech y así fue Shlomo Amelech. Aprovecharon esta oportunidad para decir, nos queremos ir de aquí, ya no podemos más con él. ¿Qué es Nahalabe Benishai, Zum Malchut Bet David? ¿Qué es Leo aleja Israel, Zebinyan Bet Hamikdash? Así lo analiza Rabbi Shimon Bar Yochai. Aprovechó el pueblo de Israel esta circunstancia de aumentar los impuestos como una oportunidad de escape. Nos vamos, ya no nos gustó nada de la Torah. Eso es en la parte superficial. Nosotros vamos a tratar de ver más en profundo. Rehabam no sabía que este era un decreto del Shamaim. Entonces Rehabam, cuando ve este levantamiento, esta rebelión del pueblo de Israel, quiere pelear contra la persona que se supone que son mordim, que son rebeldes, porque así la Torah dice, una persona tiene que aceptar el rey que Hashem pone. Ellos no sabían que ya estaba lo de Jeroboam. Toda esta situación empieza en Shechem, en la ciudad de Shechem, y los Jajamim se asombran mucho. ¿Qué está haciendo Rehabam, que pertenece al Malhut de Yehudá, en la ciudad de Shechem, que Shechem está del otro lado? Shechem pertenece al Shevet de Efraín, y los Jajamim encontraron que no en vano Hashem hizo que el Piluga Melujá, que la separación de la Melujá sea en la ciudad de Shechem, porque Shechem ya fue una ciudad que es Ir Muhaná le Puranut. La verdad es de que no lo amakom oset Adam, el Adam oset amakom. Nosotros creemos fuertemente que no hay lugares que son feos. Las personas hacen de ese lugar feo, y no hay lugares que son especiales. Lo que se vivió en ese lugar vuelve al lugar especial. Obviamente no estamos hablando de ciudades kedoshot o de lugares kedoshim como un knis, que per se ese knis es kadosh. ¿Pero por qué es kadosh? Porque hay un Sefer Torah, porque tiene una kedushá de un Beta Knesset. Si no, por ejemplo, lo vimos en el desierto. Bnei Israel estuvo en el desierto, recibe la Torah en Ar Sinai. Ar Sinai fue el lugar donde Hashem entrega la Torah al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se va de Ar Sinai
Y hoy Har Sinai, ¿quién es? Nada, no se sabe ni siquiera dónde está, y si uno quiere hacer un paseo por el desierto de Sinai, seguramente se va a encontrar ahí con el Har Sinai, y ni siquiera se va a dar cuenta que ahí fue donde el pueblo de Israel recibió la Torá, porque Har Sinai adquirió un estatus de grandeza porque Hashem le dio la Torá. En el momento que el pueblo de Israel se salió de ahí, ya perdió ese estatus de grandeza. Los lugares que son grandes en el pueblo de Israel, por ejemplo, Ara Moriah, donde es el Bet Hamikdash, es porque hubo una presencia divina, que la presencia divina continúa ahí, diferente a lo que es el Har Sinai. Shechem tiene unos antecedentes nefastos en la historia del pueblo de Israel, porque ahí pasaron situaciones nefastas. El primer lugar que pasó en Shechem es que, primero, indirectamente sin saber, cuando Abraham Avinu camina por la tierra de Israel, llega hasta Shechem y en Shechem se debilita. Indirectamente él en su sensibilidad tan grande sintió de que algo no estaba funcionando bien ahí. Pero técnicamente lo primero que pasa ahí en Shechem es la situación tan triste que pasa con Dinah, que la secuestran, y pasa lo que pasa. Shimon y Leví la recuperan a Dinah, y ahí Jacob Avinu le dice, cuando terminó la guerra y se defienden, les dice, necesito gente que quiten todas las cosas de la boda zara de acá, hay que sacar este lugar, porque estaba un lugar y tuvieron que enterrar y sacar toda la boda zara de ahí. Segundo, pasó ahí, bueno, no segundo, primero, la primera guerra que hemos visto que hubo dentro de que los judíos se pelearon así abiertamente contra Goim en defensa propia. La otra guerra que conocimos en la Torá fue de Abraham Avinu, que fue para ayudar a Lot, pero no fue una guerra que Abraham Avinu se vio involucrado directo. Es decir, el primer Shfichut Damim abierto que hubo fue ahí en la ciudad de Shechem con lo de Dinah, y en Shechem también, lamentablemente, los hermanos de Yosef venden a Yosef, también es un tema de Sinat Hinam. Entonces vemos que en esta ciudad de Shechem pasó Avodah Zará, Gilui Arayot y Shefichut Damim. Son las tres motivos de Shechem. Fíjense cómo Hashem hace y mueve la historia, por eso es tan importante estudiar Naví y estudiar Torá, bueno, no por eso, por mil cosas mucho más importantes, pero todas las cosas tienen una conexión, son los Avodah Zará, Shefichut Damim y Gilui Arayot, es decir, idolatría, cometer averot en la parte de género y asesinato, fueron los tres causantes de la destrucción del primer Bet Hamikdash. Y Sinat Hinam, que fue la venta de Yosef, es el motivo de la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Y todas estas cosas pasan en un territorio que pertenece a Yosef, ¿sí? Qué cosa tan distinta. Y de los reyes de Israel, como recién dijimos, casi todos los reyes que pertenecen a Malhut Israel son o de Efraín o de Menashe. Y Rehabam se equivoca y no hace y no cumple lo que la Torá dice, Beasita, que kol asher yoruja, tienes que hacer lo que los jajamín te dicen, y él no hace esta cosa. Y este error fue algo que nosotros cometemos y nos equivocamos una y otra vez pensando que somos más inteligentes que la Torá y que somos más inteligentes que Hashem. Pero bueno, las cosas que Hashem va dando es porque Hashem sabe lo que hace y nosotros como seres humanos no sabemos. ¿Qué le muná? Como dice ahí el pasú, ¿qué le muná be'inabel tzadik be'yashar? Hashem es un Hashem de confianza, de fe, y frente a él no hay ningún error y él es justo con lo que él hace. Fíjense cómo está la situación ahora en la historia, no de ahora de nuestros días, sino en la historia que estamos hablando ahorita. Yerobam está teniendo ventaja de lo que está pasando. Rehabam Yerobam es el Ben Nebat, es el que se va a quedar como rey de los 10 Shevatim. Rehabam es el rey que se queda de 2 Shevatim, perdió 10, es decir, uno está muy contento, el otro está muy triste. Y David, y Shlomo, y Boreolam, y todos obviamente están muy, muy tristes. Y nosotros no sabemos cuáles son los motivos de las cosas, pero vamos a seguir más adelante. Y ahora eso es lo que me gustaría analizar con ustedes, cómo sigue esto. Cuando el pueblo de Israel decide de que Rehabam no es un buen rey para ellos, y ellos dicen, nosotros nos queremos apartar.
y Hashem manda al Naví Shemaya a decirle a Rehabam, Rehabam, no hagas una guerra civil porque esto es una gezerá del Shammai. Él acepta eso. Yerobam aprovecha esta situación y Vaiven, estoy en el Perek Yudbet Pasuk Hafei, construye Yerobam y pone a la ciudad de Shechem como capital de su reinado. Vayomer Yerobam belibó atata shuva mamlacha lebet David. Este Yerobam, que hace un tiempito atrás era un tzadí grandísimo, y era un kanai, era una persona, kanai es una persona que los jajamim la utilizan como una persona, bueno, la traducción de kanai tendríamos, si la queremos traducir literalmente, tendríamos que traducirla como vengador. A mí no me gusta usar la palabra vengador porque la palabra venganza es como, tiene una connotación negativa. Sería como celoso, que tampoco no me gusta tanto la palabra celoso, pero la verdad la traducción mejor de kanai es celoso. Celoso podríamos decir es una persona, no celos como entendemos hoy en día de que yo tuve un hermanito nuevo y estoy celoso porque creo que mi mamá ya me va a querer menos porque tuve un hermanito nuevo. No se refiere a ese tipo de celo, se refiere a un celo que para él es tan importante que se cumpla Ratzon Hashem, que se haga la voluntad de Hashem, que está dispuesto a todo con tal de que se cumpla la palabra de Hashem. ¿Quién es un kanai que lo conocimos o lo estudiamos de él hace muy poquito? Pinhas. Pinhas, el nieto de Aarón a Cohen, fue una persona que en un momento de desastre de liderazgo, porque Moshe Rabenu se atoró, no supo qué hacer en ese momento, porque lo confrontan a él con una falta de respeto total, lo humillan, lo denigran, y Pinhas dice, ¿cómo? Moshe, tú, Jajam, nos enseñaste qué se hace. Entonces va Moshe Rabenu y dice, el que tiene la carta y el que lee la carta que la ejecute, es decir, el que sabe hacer las cosas que la haga, y va Pinhas y entra a donde tiene que entrar y mata a quien tiene que matar. Se detiene la epidemia que estaba matando, terminó matando a 24,000 personas, y Pinhas adquiere el nombre de Kanai, y Hashem lo felicita y le dice, muy bien, Pinhas, gracias a lo que tú hiciste, se salvó el pueblo de Israel, te felicito, tú cuidaste mi honor, entonces por eso yo te voy a premiar y vas a tener un Brit Shalom. Dafka, Hashem quiso demostrar que él hizo lo que hizo 100% con una intención de proteger el nombre de Hashem. Él no hizo porque tenía alguna bronca con Zimbrí, o le tenía bronca a la gente de Shimón, o tenía algún negocio que no le habían pagado. Él fue un canaút, un celo 100% para Hashem. Aparentemente, Yerobam ben Nebat, cuando empieza esta situación de que le molesta de sobremanera que Shlomo Amelech está haciendo una cosa, que esta cosa que él hizo impide que el pueblo de Israel pueda acercarse al Bet HaMikdash. Parece una cosa muy loable, parece una cosa muy tzadik por parte de Yerobam. Es un canai, es una persona celosa del kabod de Hashem, hasta tal punto que no le da miedo, no le da vergüenza enfrentarse al rey Shlomo y decirle, rey, ¿cómo hace usted una cosa así? Hizo un castillo, hizo el Bet Milá, en la mitad del camino no permite que la gente vaya al Bet HaMikdash. Parece una cosa muy loable. Hay que tener mucho cuidado con esas reacciones de las personas cuando tenemos, y poder determinar y saber si realmente cuando hacemos una cosa, nuestra kavaná, nuestra intención es 100% Leshem Shamayim, o hay aspectos de nosotros que se meten y hacen que parezca una cosa que es en nombre de Dios, pero en verdad no es en nombre de Dios. Por eso, cuando uno estudia profundamente el tema de Pinhas, el honor que tengo y el privilegio de que algunas morot están aquí en el chat, que Baruch Hashem es un honor para mí muy grande, saben de que cuando fue lo de, y no nada más las morot, toda la gente que sabe de que es una alajá esta, Abal Ein Morimba, esta cosa de Pinhas, de que cuando a Boel Aramit, Pogimbo,
que se permite en algunos casos matar a una persona que está haciendo determinadas cosas sin necesidad de pasar todo un proceso de juicio de Bet Din, es una alajá, pero en morimba, no se enseña eso, porque es muy delicado cuando una persona toma la ley por sus manos, si realmente lo que está haciendo es porque está cuidando el honor de Hashem, o porque hay otros intereses que la persona tiene. Por eso, el único canal que conocemos nosotros, que adquirió ese nombre de celo y que Hashem lo felicita por eso, y que adquirió de premio un Brit Shalom, ser una persona pacífica, porque él realmente era pacífico, nada más en ese momento reaccionó como reaccionó, 100% con una intención de acercamiento divino, es Pinjas, y Pinjas de Eliyahu, etcétera, etcétera, pero no hemos conocido en la historia otro que pueda adquirir ese nombre tan prestigioso de ser celoso de Hashem sin haber caído en alguna situación personal. ¿Y cómo nos damos cuenta si cuando nosotros dice que somos celosas del Kabod Shamayim, por eso nos autopermitimos hablar la Lashon Hará de cierto grupo de gente, o de criticar cierto tipo de actitudes de gente, etcétera, etcétera, cuando el resultado de ese celo que tenemos es un resultado bueno o es un resultado malo? Yerovam ben Nebat aparece en la historia como una persona canai, como una persona extremadamente religiosa. Era un Talmid Jajam muy grande, él sabía, lo habíamos dicho la clase pasada, cuando el Naví dice que Ahiá Shiloni rompió una ropa nueva, dicen Jajamim en la Gemara o en el Midrash, nuevas eran porque podía Yerovam ben Nebat renovar, creo que 150 alajot o un montón de cosas nuevas. Él tenía un nivel de Talmid Jajam muy, muy grande, que él tenía esa capacidad de lejadesh, de decir alajot nuevas. Era uno de los mejores alumnos, o el mejor alumno de Ahiá Shiloni, cuando estaba en el nivel de ser un potencial rey del pueblo de Israel. Pero eso era en la cabeza. En el corazón, cuando este amor tan grande por la religión y ese amor tan grande por Hashem le toca una fibra íntima, que le mueve un detalle personal a él, ese Talmid Jajam tan grande, ese celo tan grande del Bet HaMikdash, se desaparece, y ahora hay un cambio radical en su personalidad. Y dice, ahora ya va a ser la fiesta de Sukkot, y los Yehudim van a ir al Bet HaMikdash, Pesach, Shavuot y Sukkot. Ahora me toca que sea Sukkot. Los Yehudim van a ir al Bet HaMikdash. Y habíamos dicho que los Jajamim dicen que este Sukkot era un Sukkot que era Motzae Shnat Akel, en el cual hay una alajá, la parashá de Bayelech, que el rey de Yehudá, que es el que tiene que estar elegido, es el que se pone en la Zará y dice un montón de alajot, y todo el pueblo va, los hombres a estudiar, las mujeres a oír, y los niños para darle premio a la talla, que es la mitzvah de aquel. Y él dice, ¿ahora qué voy a hacer yo? Yo soy un rey elegido por Hashem. Pero la gente, la alajá dice que el que se puede sentar en la Zará es el rey de Yehudá, así es la alajá. Yo es verdad que soy un rey, es verdad que Hashem me puso como rey, pero eso que Hashem me puso como rey, yo no soy de Yehudá, yo soy de Efraín. Entonces, el rey va a estar sentado, y yo voy a estar como un Yehudí más ahí. ¿Qué va a decir la gente? Atata Shu, dijo Yerovam, Atata Shu Mamlaja Lebet David. Entonces la gente va a decir, este rey es un rey chafa, no es un rey de verdad, porque el otro rey está allá, que el otro rey está sentado, y yo me voy a tener que quedar parado. Entonces, ¿qué dice? Si la gente va a ir a Jerusalén, ¿qué es lo que él peleó? Que la gente vaya a Jerusalén y vaya al Bet HaMikdash. Van a querer que Rehabam sea el rey, Baraguni, y a mí me van a matar. Shabo el Rehabam Melech Yehudá, y se va a quedar Rehabam con todo el pastel. Y esto ya explicamos, y él tomó un consejo de la gente, y explicamos la semana pasada de cómo es que la gente acepta esto. Ahí la Gemara cuenta en Masejet Sanedrín que él tenía
bajo su tutela un comité de gente muy buena también, malos y también buenos, y él les hizo firmar a todos de manera equivocada. ¿Estás conmigo hasta el final? Sí. Y si yo te dijera que haces abodas, ay, come on, como el rey, como Jeroboam, que es un tzaddik grandísimo, nos va a decir que haga, no, es una utopía. Utópicamente, es como cuando dicen, me quieres mucho, si te tirarías del balcón por mí, no me va a pedir, si me quiere mucho, no me va a pedir que me tire del balcón. Sí me tiraría, por tanto te quiero. Es como una expresión utópica de confianza y de cariño. Entonces firmaron y lamentablemente ese Jeroboam, el Jeroboam que estaba en el top 10, que fue el Jeroboam que Boreolam lo escoge como rey para hacer un futuro probable, potencial, Mashiach ben Yosef. Este Jeroboam, Meigra Rama Levira Mica, del lugar más alto que él estaba, se fue al lugar más bajo que una persona puede caer. Este Canay llega al punto de perder la cabeza y propone poner 2 becerros de oro. Un becerro en Dan, que es en el norte, y otro becerro en Betel. Y aquí vemos ese Canaút tan difícil cuando una persona no sabe manejarlo, ese celo. Y vamos a traer otro ejemplo. Ese Canaút, ese celo, tiene que ser 100% Leshem Shamaim. Cuando Shimón y Leví, que también figuran como muy celosos del honor de Dinah, entran a la ciudad de Shechem y matan a todos. Dicen matan 24.000, que después fueron los 24.000 de Bet Peor, etcétera, etcétera. Shimón y Leví tienen 2 formas de reaccionar. Ambos matan Leshem Shamaim, ellos entraron a defender el cabot de su hermana. Jacob se molesta con ellos y Jacob les dice, ustedes enturbiaron mis aguas y lo que hicieron estuvo mal, tenían que haber hecho las cosas de mejor manera. Pero como vemos, ¿cuál fue la kavaná de 100% de Shem Shamaim de Shimón? Y si fue kavaná 100% Shamaim de Leví. De las consecuencias que pasaron en la historia. Shimón tuvo una buena kavaná, pero él no le pudo transmitir esa buena kavaná de Canaút a su generación. Hasta que después del mismo Shevet Shimón fallecen 24.000 personas por ir en contra de la voluntad de Hashem. En cambio, Leví tuvo el mérito de sí poderle transmitir a su generación qué se llama ser Kanai Leshem Shamaim, qué se llama ser celo de Shem Shamaim. ¿Por qué? Porque chistosamente hablando nosotros ahora de que este Rashá de Jeroboam va a poner 2 agalín, 2 becerros de oro, uno en Dan y uno en Betel, cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro y Moshe Rabenu baja de Ar Sinai, se para y pega un grito y dice, Mi la Hashem Elai. ¿Quién viene conmigo? Tenemos que hacer aquí una limpieza. ¿Qué persona viene conmigo? ¿Qué persona es celosa de Hashem y pelea por Hashem conmigo? ¿Y cuál fue el único Shevet que levantó la mano y dijeron nosotros? Leví. Ni Shimón, que era muy vengativo, también levantó la mano. Ni Yehudá, ni Yosef, nadie. El único que realmente tenía ese vínculo tan fuerte con Hashem para el punto de decir yo. Y estamos hablando que los Leviim, ¿quiénes eran? Aquellas personas que no tenían ni la menor idea de cómo se agarra una espada, porque no tenían ni la menor idea de cómo se agarra un ladrillo. Porque ellos durante todo el proceso de esclavitud de la tierra de Israel, ellos no trabajaron. Ellos eran los abrejim que están encerrados en el colel, que no tienen ni la menor idea qué pasa en el mundo. Ellos fueron los que se levantaron la mano y dijeron, nosotros vamos a ir. Y ese Shevet Leví, ¿quién sale de ese Shevet? Pinjas. Que Pinjas es el que es realmente un Kanai Leshem Shamaim para poder llevar la bandera de Canaút como tiene que ser. Por eso es muy delicado autonombrarse, yo soy celoso de Hashem, yo voy con la bandera de Hashem, hay que tener mucho cuidado. Nosotros vimos cuando en el libro de Shofetim dice... Mora, pero una preguntita. Mora, sí, pues el Shevet Leví vio que, o sea, su Nasi, Moshe Rabenu, estaba yendo a pelear, pues también ellos, o sea, aunque ellos también tenían
ellos sí tenían el poder y lo que usted dijo de ir a Chamaim, pero es más fácil si ves a tu jajam y así, o sea, que él también lo está haciendo, ¿no? Moshe no era el jajam de Leví, Moshe era el jajam de todo el pueblo de Israel. Hashem no lo eligió a Moshe Rabenu como líder de un Shevet. El nací de Shevet Leví no era Moshe, era Litzafán Ben Uziel, que se lo va a escoger más adelante, que fue toda la bronca que hubo con Korah. Moshe Rabenu acá no representa, Moshe Rabenu no tenía un partido político. Leví no pertenecía, Moshe era de Shevet Leví, pero eso no le da mayor relación a Moshe con el Shevet. Él era el líder de todo el pueblo de Israel en general, no nada más de Leví. Puede ser que si ves que alguien que es tu familia, porque indirectamente todos los Levíim eran primos, si ves que tu primo quinto, tu primo segundo, tu primo octavo es el líder, entonces puede ser que le hagas más caso. Y a Joliot, yo no vi, puede ser que eso sea un enfoque, pero la Torá no le da el enfoque. La Torá le da el enfoque aquí a decir, si tú quieres saber, si tú eres muy religiosa, y tú con tu religiosidad vas con la bandera de defender la religión, y vas y hablas mal de otros Yehudim, porque a ti te duele cuando el otro Yehudí está haciendo una avera, eso se tiene que probar. ¿Y sabes cómo se va a probar? En tu calidad de amor al otro Yehudí. Si tu calidad de que eres una persona tan tzadeket, que te duele tanto cuando ves que una chica usa pantalones, o cuando ves que una chica tiene una falta de tzeniut, y estás dispuesta a la ello, a la main, de hacer lo que tienes que hacer para defender el kabod de Hashem, también se va a poner a prueba esa persona si también amando a esa persona tienes la misma capacidad de defender el kabod de Shamayim. Si nada más tienes la capacidad de defender kabod Shamayim, nada más para romperle la cara al otro, eso no se llama que eres no tú, Bijlal, que alguien es un celoso de la palabra de Hashem. La palabra de Hashem se tiene que cumplir en las dos partes. Y aquí, vamos a traer un ejemplo que yo empecé a decir justo recién ahora. Final del libro de Shofetim, el Naví nos cuenta 2 episodios muy tristes que pasaron, que en verdad no pasaron al final del libro de Shofetim. Las personas que tuvimos el sejut de estudiar Shofetim, los días, ¿qué día era? ¿Cuándo estudiábamos Shofetim? Los martes. Naví, estudiábamos los martes. ¿Martes era o miércoles? No, ni me acuerdo, ya Jara. No sé, si alguien me quiere hacer el favor de recordar, me parece que era martes que estudiábamos Naví. Los miércoles, Mora. Miércoles. Martes estudiábamos Mitzvot Ben Amla Javerón, Ajón, bien. Mantuvimos el mismo día, Baruch Hashem. Cuando estudiamos ahí lo de Shofetim, vimos el caso que pasó con lo que se llama Pilegesh Bagibá. ¿Se acuerdan? Vamos a decir rápido lo que pasó en Pilegesh Bagibá. Hay una situación, un señor bastante rayá, abandona su pilegesh por maltrato, su pilegesh lo abandona, se escapa a casa de los padres tienen un manejo pésimo de la situación de violencia, regresa esta chica con el ex, y en el camino no tienen a dónde hospedarse, los hospeda un viejito en la casa, y están en la ciudad de Gibá, donde había gente reshaim ahí, y quieren hacer una verá con el señor, y el dueño de la casa no sabe bien cómo hacer, y sacan a la chica, y durante la noche la maltratan hasta que aparece la chica muerta en la puerta de la casa. El marido, Rayá, abre la puerta de la casa, porque toda la noche al señor le dio miedo abrir la puerta, y encuentra el cadáver de su querida, que de querida no tenía nada, porque si la quería un poquito no tenía que haber hecho nada de lo que hizo, y en un ataque de furia agarra el cadáver de la ex Pilegesh, y lo corta en 12 pedacitos, y a cada pedacito se lo manda a un Shevet, y le dice, miren lo que hicieron la gente de Shevet Binyamin. En verdad, Gibá era una ciudad de Binyamin, no era todo el Shevet Binyamin, pero el pueblo de Israel se encuentra acéfalo. Esto pasa en la época entre que se muere Yoshua y el pueblo de Israel empieza a tener su primer Shofet, Otniel. Entonces no hay cabeza, no hay liderazgo, y el pueblo de Israel, que tenía un nivel religioso bastante elevado, se le pusieron los pelos de punta frente a una situación así, y deciden con ese Canaút que van a destruir al Shevet Binyamin.
No puede existir en el pueblo de Israel un Shevet que tenga una ciudad, que la gente haga esta maldad tan grande como le hicieron a esta chica, y vamos a destruir al Shevet Binyamin, y Mina Shammai me encuentran los Jajamim un Eter, porque todos juraron, nosotros no le vamos a dar a nuestras hijas que se casen con la gente de Binyamin, y estaba a punto la tribu de Binyamin de desaparecer del pueblo de Israel. Baruch Hashem encontraron un Eter, y festejamos el día de Tu B'Av, nosotros el día del amor, el día de los novios, que la gente, las chicas de Binyamin salían para encontrar shidduch, todas se vestían iguales, y lo Ayu Yamim Tovim le Israel, que Tu B'Av, que Yom Kippurim, etcétera, etcétera. No es el momento ahora de hablar. Pero esta tragedia que pasa sobre un Shevet, que en un principio, en las 2 primeras guerras que todos los Shevatim tuvieron contra el Shevet de Binyamin, pierden. Es decir, 11 Shevatim en contra de un Shevet y pierden 2 veces, hasta la tercera vez que al final son los que ganan. ¿Cuál es el motivo que Hashem está defendiendo a este Shevet Binyamin? Primero, porque obviamente no todos eran pecadores, pero los Jajamim dicen, Hashem se enojó con todo el Shevet Binyamin porque los otros del Shevet Binyamin no dijeron nada frente a esta situación nefasta que hacen los de esta ciudad de Gibá. La reacción de Hashem es, ey. Ahora que mataron a una chica, te pusiste como loco. ¿Dónde estabas tú cuando hace un tiempito antes los Yudim hicieron Pesel Mijá, ese ídolo de Mijá, que al final se lo robaron los de Dan y se lo llevaron? ¿Dónde estaba la reacción de todo el pueblo? Ahora, porque es una chica del pueblo de Israel, reaccionas como loco, y cuando estaban haciendo Abodá Zará de mí no reaccionaste nada. Esa es la idea que tiene que tener una persona, un equilibrio muy claro frente a las reacciones que uno tiene. Si tú eres una persona 100% limpia y lo que tú haces son en tus intenciones que son sanas y que son buenas, estas intenciones sanas y buenas te tienen que perseguir a ti durante toda tu vida. Si eres una persona tan tzadeket, continúa tu tzidkud en todas las áreas de tu vida. No, en esta área sí, en esta área no. Acá porque te movió, entonces reaccionaste como loco, y que la Abodá Zará, lo que hagan en contra de Hashem no te mueve. Eso es una cosa que tenemos que analizar, por eso es tan delicado cuando uno dice, sí, hay que ir, hay que reventar. Ey. ¿Lo estás haciendo con una Kavaná Leshem Shamayim? ¿Estás hablando mal de X grupo religioso o estás hablando mal de X grupo de Yehudim? Mamash, porque tu Kavaná es Leshem Shamayim protegiendo el cabot de Hashem, o porque te gusta la maude de hablar la Lashon Hará y ya que estás opinas y ya que haces dices. Hay que tener mucho cuidado. Y este Yerobam ben Nebat, que en un principio parece una persona muy canai del Bet HaMikdash, ¿qué hace ahora? Prohíbe el acceso a toda la gente al Bet HaMikdash y dice, vamos a hacer vamos a suplir al Bet HaMikdash y voy a poner un Egel Azab, un becerro de oro en Dan, que es en la parte norte, y un becerro de oro en la parte sur, como una alternativa del Bet HaMikdash. Esto no es Hashem, les vende Yerobam ben Nebat a los Yudim. Esto es como el Egel. ¿Cómo había sido el Egel? Ahora vamos a hablar del Egel. Pero antes de eso quisiera hablar, ¿qué hace él para la inauguración de Bet El? Vaya, Pasuk Lamet Bet el Perek Bet, vaya Yerobam Hag, inventó una fiesta nueva en el mes de Heshvan, Vajamisha Asar Yom Lajodesh. En lugar de que festejemos Sukkot el 15 de Tishrei, vamos a festejar Sukkot el 15 de Heshvan. Vayas, Ken Asabe Betkel, así son Betkel. Jajamim dicen porque no había tanta afluencia de gente, la gente iba más a Dan que a Betel, entonces para sumar más gente fue y dijo, vamos a hacer Korbanot a los Agalim, Behemit, Bebet Elet, Kohané, Abamot, y puso sacerdotes del Bamot a Sherazá. Ningún Cohen que estaba con él quiso meterse en ese negocio tan sucio, entonces tuvo que inventar gente. Pasuk Lamed Gimal, Vayar a la Mizbeach a Sherazá, Bebet El, y sacrificó en el Mizbeach que hizo en el Bet El 15
de Heshvan, Bajodesh Asher Badam y Libó, en el corazón, en el mes que él inventó de su corazón, Vayas Hag Libnei Israel, Vayal a la Mizbeach de aquí. Inventó una fiesta. ¿Qué fiesta? El 15 de Heshvan. Entonces, ahora vamos a tratar de entender, antes de irnos al tema de Legel, que no creo que nos dé tiempo hoy, quiero decir rápidamente, por qué el mes de Heshvan, que ya lo empezamos a decir la semana pasada, porque en el mes de Heshvan no hay ninguna fiesta en especial, y no nada más no hay ninguna fiesta en especial, sino fue el principio de la destrucción de una parte del mundo que después se tuvo que reconstruir, que fue el Mabul. El Mabul, ¿qué día fue el Mabul? El 17 de Heshvan. Entonces, él justo pensó en un mes que no había nada, que es un mes vacío, que no tiene nada en especial, y no nada más esto, sino que es un mes medio tristón, porque empezó el Mabul. ¿Por qué se le ocurrió a él inventar una fiesta nueva que sea en lugar de la fiesta de Sukkot? Entonces, vamos a tratar de analizar qué es la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es una fiesta en la cual nosotros salimos de nuestra casa y vamos a un lugar que es un lugar Kabua, nos vamos a un lugar Aray, vamos a un lugar que no es nuestra comodidad en nuestra casa, vamos a un lugar chiquito, aunque la tenemos que hacer bonitos y así muy bien, y vamos le demostramos alguna parte a Hashem de que no nos importa las cosas materiales y abandonamos la materia para acercarnos a la parte que es espiritual. Esta fiesta de Sukkot tiene una representatividad filosófica un poco más profunda. ¿Cuál es esta profundidad? Vamos a ir a una Gemara, que seguramente ustedes se la saben, que es que la Gemara cuenta que cuando venga el Mashiach, todos los Umota Olam, todos los Goyim van a ir con Hashem y le van a decir, Hashem, ¿tú por qué nos vas a castigar ahorita? Si tú nos hubieras dado la Torá a nosotros, como le diste la Torá al pueblo de Israel, nosotros también lo hubiéramos cumplido. ¿Qué podemos hacer? Hicimos cosas en beneficio de ustedes, inventamos aviones, inventamos cosas que ustedes también se beneficiaron. Si tuviéramos acceso a la Torá, nosotros también cumpliríamos la Torá. Entonces Hashem les dijo, está bien, vamos a probarlo, ¿sí? Shotim Shebahem, ¿no? Hashem les dice, no les dice Shakranim, seguramente ya escucharon ese Dvar Torah, porque Hashem les dice, ustedes son tontos, Letzore Hatzmehem asiten, ustedes, todo lo que ustedes inventaron de la tecnología no lo hicieron para los Yudim, lo hicieron para ustedes mismos. Entonces aquí preguntan, ¿por qué Hashem no les dice Shakranim, son unos mentirosos? Porque en verdad, toda la tecnología y toda la sabiduría Goy que hay, que nosotros podemos utilizar, que nosotros tenemos Jud de utilizar, por ejemplo, los Goyim que inventaron el Zoom, el Internet y todo el acceso que hoy gracias a eso podemos estar compartiendo Divrei Torah, ellos son Shotim, porque ellos no saben que todo esto lo inventaron para que nosotras, un grupo de mujeres y Udiot Tzadikot, ustedes pierdan de su tiempo para escuchar a alguien que las vuelve locas diciendo cosas que a veces ya son un poco aburridas. Y Letzore Hatzmehem asitem, ustedes hicieron las cosas por eso. Entonces ellos van a decir, Hashem, por favor, danos una mitzvah. Si cumplimos esta mitzvah, nosotros queremos recibir un pedazo de premio de la Torah. ¿Qué mitzvah Hashem les va a dar a estos goyim? Les va a dar la mitzvah de Sukkah. ¿Sí? Les va a decir, hagan una Sukkah. ¿Y qué va a hacer Hashem cuando a los goyim hagan una Sukkah? Les va a mandar un sol tan fuerte, hasta que ellos ya no aguanten más del calor, y van a salirse de la Sukkah y la van a patear. Así dice la Gemara, eso va a pasar. Entonces aquí hay todo un análisis, no estamos en la fiesta de Sukkot todavía, para analizar toda esta Gemara tan interesante, por qué justo la mitzvah de Sukkah, por qué la van a patear, ¿qué diferencia hay? Nosotros también tenemos un inyan de que si hacemos Sukkah y llueve tenemos que salirnos, porque mitztaer patur min azúcar, una persona que está sufriendo en la Sukkah se tiene que salir, no sé, ni modo que siga tomando la sopa todo chorreando, cuando empieza a llover bastante, tiene que salirse de la Sukkah, porque se llama que es mitztaer, ¿sí? Porque
No, nosotros, a diferencia de ellos cuando se van a salir de la azúcar, van a salir de la azúcar pateando la azúcar. Nosotros cuando tenemos que salir del azúcar, ¿cómo salimos? Mitztaer. Nos duele. La verdad es que si no fuera por esta alajá, yo estoy segura que muchas de ustedes se quedarían en la azúcar, aunque estén chorreando las pelucas y todo, porque uno tiene, como Yehudi, tiene ese gele que loca y quiere cumplir la mitzvah, aunque esté una vez así sufriendo, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que tenemos los Yehudim. Los Yehudim tenemos esa capacidad de que afilu en las cosas materiales, poder leahdir, poder meter adentro de la parte material una parte espiritual y transformar la parte material en espiritual. Ustedes saben que todos los mahlokot, o casi todos los mahlokot que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel, la halajá queda como Bet Hillel, menos en algunos mahlokot. Y le pregunté a mi hijo, que Baruch Hashem, mi hijo el más chico, estudió hace muy poquito Masejet Sukkah, creo que hizo un sium hace muy poco. ¿Cuál es, la Gemara en Masejet Sukkah dice, cuál es el mahloket entre Bet Shammai y Bet Hillel? Que en este caso, Bet Shammai le ganó a Bet Hillel. Y mi hijo me explicó que ese mahloket es, Bet Shammai dice que la persona tiene que entrar al azúcar, roshó, begufó, peshulhanó, bazukán. También tiene que estar la mesa en la que una persona come, tiene que estar adentro del azúcar. Y Bet Hillel dice que no es necesario. Mientras esté roshó, su cabeza, y la mayoría de su cuerpo adentro del azúcar, aunque la mesa no esté adentro del azúcar, se cumple igual la mitzvah de azúcar. ¿Cuál es la parte filosófica? La parte práctica de esta halajá es, me dijo mi hijo, a ver, Eliau, a ver si estoy diciendo bien. La parte práctica es, según Bet Shammai, porque si la mesa está en la azúcar, él se va a acercar al azúcar, ¿no? Y Bet Hillel dice que no necesita que esté la mesa dentro del azúcar, porque si está la mayoría de su cuerpo, ¿qué va a hacer él? Se va a acercar al azúcar, no va a salirse del azúcar para comer, porque él ya está casi todo adentro del azúcar. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Ok, sí es correcto lo que estoy diciendo, gracias. Ahora, ¿cuál es la parte filosófica? Shammai, lo habíamos dicho varias veces, Shammai es la escuela que pertenece a lo que es Din, Geburah. Hillel tiende más a lo que es Gesed, ¿sí? Shammai, su propio nombre dice Sham. Él es de Sham, él es de Midat Adin, él es muy, muy riguroso. A Shammai le costaba más trabajo poder entender de que una persona puede transformar la parte física en la parte espiritual. Para Hillel era más fácil, entonces Hillel entendía que si Roshó, Berrov, y si su cabeza y la mayoría de su cuerpo está dentro del azúcar, automáticamente la comida también se va a jalar para él. Es más fácil tener un kesher con toda la parte kodesh. Y Bet Hillel, esa obligación que tiene la persona de le kadesh et tatzmeja vamutarla, santificar la parte física y transformarla en espiritual, para Hillel él consideraba que el pueblo de Israel puede tener un acceso más fácil a eso. Shammai consideraba de que para que alguien pueda agarrar una parte física y transformarla en espiritual, requiere de un trabajo personal muy, muy difícil. La azúcar representa la capacidad que tiene el Yehudí de una transformación de lo físico en lo espiritual. La azúcar se hace en recuerdo de los Ananea Kabot, de las nubes esas. La Torah, la azúcar representa la conducción de Hashem sobre el pueblo de Israel de manera antinatura. Hay una naturaleza y el pueblo de Israel se maneja diferente a la naturaleza, ¿sí? Por eso, cuando a un Yehudí Hashem hace que llueva, el Yehudí sufre, porque los Yehudim de naturaleza queremos la conducción de Hashem antinatura. No queremos que todo sea natural, queremos verlo a Hashem arriba de la naturaleza. Los Yehudim tenemos la capacidad
de dejar todo lo que, las comodidades que tenemos, contar de accesar al vínculo con Hashem, aunque eso implique en nosotros un sacrificio. Y lo hemos visto en el correr de toda la historia. Incluso hasta hace poco tiempo, cuando la gente dejó la comodidad de los países que tenían para ir a vivir a la tierra de Israel y dejar comodidad, habían Yehudim en Europa, estamos hablando antes de la Shoah, que tenían la posibilidad de irse a América y hacer la América o ir a Israel, y optaron por ir a Israel. Gente que tenía a lo mejor en Europa un título universitario, terminaron en Israel pavimentando calles, y se sentían felices que estaban pavimentando calles en Israel. Gente que de nivel alto, de gente grande. Cuando Yerobam ben Nebat ve en juego su Gabá, ve en juego su Kabod, ve en juego su posición, toda la Torá, todo el Canaút, toda la religión la hizo a un lado y dijo, esto a mí ya no me parece, voy a empezar con Sukkot. Yo le tengo que enseñar al pueblo de Israel de que nosotros ya estamos ya somos suficientemente tzadikim, ya adquirimos un nivel de tzidkut suficientemente grande que no necesitamos de Sukkot. No necesitamos aprender que se puede transformar la parte física en espiritual. Nosotros ya podemos trabajar solos, nosotros ya podemos estar tan metidos en lo físico que no requiere de un esfuerzo de nosotros de transformación espiritual. Eso es lo que representó un poquito el Hegel, y Bezrat Hashem, la semana que viene vamos a seguir hablando qué otras representaciones tienen el Hegel. Perdón que me extendí de mi tiempo, muchas gracias. Mañana, Gracias, si me Mora. permiten, vamos a seguir hablando de los 9 días y del tema de Beit HaMikdash. ¿Está bien? Gracias. Órale, gracias. Gracias, Ruti. Hermoso el shiur. Gracias. Bye, Mora, gracias. Mora, gracias. Gracias, Vivi.